Niños, hola jovencitos, hola papás, hola iglesia, les mando saludos a todos, a los que se están tomando el tiempo de mirar este video, se los agradezco mucho, espero que de verdad la estén pasando excelente, independientemente de la situación en la que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que Dios es bueno, que Dios es generoso y nos da mucho más de lo que merecemos, a pesar de las cosas que deseamos. Incluso de las que llegamos a desear con todo nuestro corazón. Dios siempre se mantiene fiel y también nos extiende su misericordia. ¿Y cómo lo sabemos? Pues con el simple hecho de que estamos vivos, de que nos da la oportunidad de levantarnos y de continuar con nuestro día a día. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Y el día de hoy vamos a mirar la parábola de los obreros de la viña. Y esta parábola obviamente la vamos a encontrar en donde, en la Biblia. Está basada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, versículos desde el 1 hasta el 16. Nuestro texto base, Mateo capítulo 20, versículo 16, que dice: de modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que son los primeros serán los últimos. Quiero que tengan muy en mente este versículo porque nos va a ser de gran ayuda para poder comprender de mejor manera de lo que trata esta parábola. Hablando de parábolas, me pregunto qué puede ser esto. Las parábolas son muy preciosas, como el oro, así como esta caja de color dorado. Parece un regalo. Las parábolas son como regalos. No podemos comprarlas, ni cogerlas, ni mucho menos robarlas. Ya son nuestras. Y hay otra razón por la cual puede ser una parábola. ¿Cuál? Pues que tiene una tapa, así como esta. A veces las parábolas parecen como si tuvieran tapas, pero cuando se destapa una parábola hay algo precioso adentro. ¿Por qué no destapamos esta caja a ver qué es lo que tiene dentro? ¡Órale! Me pregunto qué puede ser esto. Podría ser un camino, podría ser un campo. Bueno, una vez hubo alguien que dijo cosas extraordinarias, asombrosas, e hizo cosas tan milagrosas que la gente empezó a seguirle. Un día, él les contó esta parábola. El reino de los cielos es como el dueño de una finca, que salió muy de mañana a contratar obreros para su finca. El dueño de la finca volvió a salir como a las 9 de la mañana a contratar más obreros para trabajar en su finca. Y como los vio que estaban desocupados, les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viña y les daré lo que sea justo. El dueño de la finca volvió a salir como a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde. E hizo exactamente lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde, el dueño de la finca regresó otra vez a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados y les dijo lo mismo, que fueran a trabajar a su finca, y les preguntó que por qué habían estado todo el día ahí sin trabajar, a lo que ellos le contestaron: pues nadie nos ha contratado. El dueño de la viña les dijo: vayan a trabajar ustedes también a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño de la finca le dijo al encargado lo siguiente: llama a todos los que trabajaron, empezando desde los últimos hasta los primeros, y págales lo justo. Entonces se presentaron los que habían entrado a trabajar a las 5 de la tarde para que el encargado les pagara lo que les correspondía. Y cada uno recibió un jornal, que era lo que correspondía a un día de trabajo. Ya cuando los fueron pagando todos, se presentaron ante el encargado los que habían entrado a trabajar desde tempranito, desde las 6 de la mañana, creyendo que por haber iniciado a trabajar antes iban a recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también nada más un jornal. Me pregunto cómo se sintieron los primeros trabajadores que contrató el dueño de la finca a las 6 de la mañana. Me pregunto por qué el dueño les pagó a todos lo mismo. Los que entraron a las 6 de la mañana, cuando cobraron lo que correspondía por su jornada, estaban murmurando contra el dueño de la finca. ¿Por qué?
porque para ellos era injusto pagaran nada más un jornal, pero es lo que habían llegado en acuerdo con el dueño de la finca. Entonces, para esto, el dueño de la finca les dijo: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el jornal de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este lo mismo que te di a ti, es porque yo tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿Es que acaso te da envidia que yo sea bondadoso? Me pregunto por qué los primeros trabajadores sintieron envidia. ¿Qué sentirían los últimos cuando recibieron el mismo pago que los primeros? Me pregunto si el dueño era justo. ¿Cómo se sentirían ustedes si algo similar les pasara? Al escuchar esta parábola, en verdad podemos llegar a creer que el dueño de la finca era injusto, que no tenía por qué pagarle lo mismo a los que entraron al último y nada más trabajaron una hora, que los que trabajaron desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es decir, trabajaron 12 horas, siendo que los que habían entrado a las 5 de la tarde, pues nada más trabajaron una hora. Como lo dije durante la parábola, ellos tuvieron que soportar el arduo trabajo y todavía el fuerte sol. Así que me imagino, me pongo en sus zapatos y creo que se molestaron mucho porque para ellos era algo injusto. Pero de aquí podemos sacar un principio: que Dios es el único que tiene la palabra final. Que Dios siempre hace las cosas bien. Él sabe por qué hace las cosas. Siempre obra en su justicia, pero también en su amor. Y de esta manera nos damos cuenta que lo mismo hizo el dueño de la finca. Él era generoso. Él le dio lo mismo a los que trabajaron solamente una hora por amor, porque era bueno. Esa era su naturaleza. No, en realidad nunca fue injusto, porque desde un principio él llegó a un acuerdo con los que entraron a trabajar desde las 6 de la mañana, que les iba a pagar un jornal, y ellos estuvieron de acuerdo. Entonces lo que él hizo fue algo extra, algo que salió de su corazón. Otra cosa que tenemos que tener en mente, y tal vez así nos quede un poco más claro, es que los que entraron a trabajar desde las 6 de la mañana, desde ese momento ellos ya sabían que iban a tener para el sustento de ese día. ¿Por qué? Porque sabían que al trabajar pues se les iba a pagar. Por lo tanto iban a poder llevar alimento a su hogar. Pero los que entraron a trabajar a las 5 de la tarde, imagínense todo el tiempo que pasó, y les aseguro que ellos estaban angustiados. Debemos de comprender que ellos estaban preocupados. Imagínense estar pensando: ay, no voy a encontrar trabajo, nadie me va a contratar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a llevar de comer para mis hijos? ¿Cómo voy a sustentarlos? Entonces, de cierta manera, en un sentido figurado, los que entraron a trabajar desde la mañana, obviamente tuvieron una jornada complicada, pero los que entraron a trabajar a las 5 de la tarde tuvieron que pasar un desgaste emocional fuerte, porque seguro que estuvieron pensando todas esas horas cómo iban a llevar el sustento para sus hogares. Entonces quiero que tengan esto en mente. Probablemente les quede un poco más claro. Y bueno, niños, jovencitos, papás y todos los que están escuchando este video, siempre debemos de tener en nuestro corazón que Dios es el único soberano, que Dios es bueno siempre, todo el tiempo, independientemente de las circunstancias, independientemente de las cosas que nos puedan parecer feas o difíciles. Dios siempre tiene cuidado de todos nosotros. Dios siempre nos da mucho más de lo que merecemos, incluso mucho más de lo que le pedimos. Así que hay que seguir confiando en Dios, porque Él es sobre todo. Y les aseguro que así como el dueño de la finca fue generoso y demostró su amor y su justicia con todos los hombres que contrató, Dios de la misma manera nos va a sustentar y va a tener cuidado de todos nosotros y de lo que necesitemos. Le damos muchas gracias a Dios por la oportunidad, y yo no me despido de ustedes sin antes darle gracias a Dios por medio de una oración. Así que les pido que junto conmigo cierren sus ojos y le demos gracias a Dios. Padre, te doy gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que me das de poder compartir esta clase, Señor, por medio de las redes sociales. Porque a pesar de la situación en la que estamos viviendo actualmente, tu palabra
no deja de proclamarse. Gracias, Padre, porque tú pones los medios y los recursos para que nosotros podamos compartir del Evangelio. Te pido que sea mucho, sea poco, siempre cuando escuchemos la predicación del Evangelio se nos quede guardado en nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica para que así nuestro carácter vaya siendo moldeado, para que nuestra mente vaya siendo renovada como tú lo quieres, y al final es por nuestro beneficio, Padre. Te pido que por favor bendigas a todos los que están escuchando este video y también a los que más adelante van a tener la oportunidad de escucharlo. Bendice a tu iglesia, sigue preparándonos, Padre. Bendice a todos los niños, a todos los jovencitos, cuídalos. Ahorita que no están yendo a la escuela y están en sus casas, que disfruten estar con sus papás, que sean obedientes y se acomidan a hacer los quehaceres del hogar, Padre, y que encuentren satisfacción en eso. Te pido que como el día de hoy, Padre, nos sigas cuidando, nos sigas sustentando y que nos cuides, Padre, como siempre lo haces, bendito Dios. Te doy gracias y te pido todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues niños, jovencitos, iglesia, papás, les mando un fuerte saludo y espero vernos pronto. Dios los bendiga. Hasta pronto. El dueño de una viña se marchó a contratar obreros. A unos hombres en la plaza encontró y a la viña fueron. El precio del trabajo que ofreció fue de 1 denario. Por un día de esfuerzo y de sudor no era mal salario. Al llegar el mediodía que el Señor fue otra vez al pueblo, a nuevos operarios contrató por igual dinero. En cuanto el día atardeció fue a contratar de nuevo, y a unos que ahí había ofreció el mismo sueldo. En cuanto la jornada se acabó, vinieron los obreros y a todos por igual se les pagó como fue el acuerdo. Aquellos que estuvieron todo el día, muchos se ofendieron cuando vieron que los últimos tenían el jornal entero. A sus protestas contestó: no te he dado menos, o es que sientes envidia de que yo por igual los quiero. Los primeros serán últimos y los últimos primero. Los primeros serán últimos y los últimos primero. Serán últimos y los últimos.